Saludos, bienvenidos a otro episodio de Contigo en la Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Soy María Mercedes Grau, responsable de asesoría pedagógica de SM, y vuelvo hoy nuevamente porque es que nos quedamos un poquito cortas con la profesora Madia Aponte. Decidimos grabar otra sesión de 20 minutos para ustedes. Madia es terapista ocupacional. Tiene un bachillerato en terapia ocupacional y una maestría en educación especial y es supervisora de práctica de terapistas ocupacionales, y desde hace un tiempo trabaja en el recinto de Río Piedras en el proyecto interdisciplinario de excelencia en servicios de ciencias médicas. Perdón, el recinto de ciencias médicas. Así que te damos, cerramos y volvimos a empezar. Claro que sí. Nuevamente, porque nos quedamos con algunas dudas acerca de otros, vamos a decir, desórdenes, ¿verdad? Que afectan a nuestros niños y pueden afectarlos tanto en la parte de aprendizaje como en la parte emocional. Hablábamos ahorita en el ínterin de los dos podcasts sobre los desórdenes de procesamiento sensorial, que son toda otra gama de, vamos a decir, condiciones que se pueden identificar de diversas maneras. Cuéntanos un poco de esto, porque es algo que yo creo que de lo que se viene hablando no hace tanto tiempo, ¿no? Sí, se desconoce mucho todavía sobre lo que es esta condición. Lo sé desde mis años de estudios de maestría. Yo hice una breve investigación sobre eso y en la escuela como tal de pedagogía no se toca ese tema y es algo muy que me preocupó y entiendo que debe de ser tocado ya. ¿Por qué? Porque hay un boom, ¿verdad? Hay un boom ahora de este diagnóstico en términos de que los niños están presentando mucho este diagnóstico. Y este desorden de procesamiento sensorial es un desorden que nos dice si el niño, cómo el estudiante está procesando los estímulos sensoriales de su medio ambiente, cómo los procesa y cómo realiza una acción motora en respuesta a ese estímulo sensorial. Hay niños que el procesamiento sensorial no se les da de una manera natural y hay algo que sucede dentro del cerebro, ¿verdad? Que impide que la información sensorial pase naturalmente por donde tiene que pasar para que ejecute de una manera adaptativa, tenga una respuesta adaptativa a lo que se le está exigiendo. Y son niños que pueden presentar mucha hipersensibilidad a sonidos, al tacto, a sabores, a olores, al movimiento. O son niños que presentan hipoactividad o son hiposensibles. ¿Por qué? Porque no reaccionan. Son niños que tú les puedes llamar y no te miran. Y no es que no te estén escuchando, es que no reaccionan, no responden, no responden a ese sonido que tú al nombre pero como no tal. No es que estén inatentos, es que el estímulo como que no pasa, como decías, no pasa por el canal. Exactamente. Y la respuesta no es adecuada. No es adecuada. Puede ser una hiperrespuesta, una respuesta exagerada. Correcto. O una respuesta que no está. Y ahí se suelen confundir con déficit de atención, como te vamos mencionando. Si el niño no te responde, pues ¿qué estará pasando? No me estás escuchando. Estás ido, a lo mejor es inatento. No necesariamente. Puede que sí, pero puede que no. Y entonces ahí se puede confundir con este desorden. Son niños que pueden estar o bien inquietos. ¿Por qué? Porque buscan mucho el movimiento, porque el umbral que tienen para lograrse calmar es bien alto y tienen que moverse, se trepan por todos lados, corren. Son niños inquietos. Y no tienen hiperactividad. ¿O podrían? Sí, podrían ser hiperactivos. Es como difícil esto, ¿no? ¿Cómo medirlo? Sí, exacto. Es muy difícil separar, pero sí se puede. Porque hay niños que cuando tú intervienes con ellos en términos terapéuticos, tú logras calmar, logras bajar ese nivel, ese umbral, y obtienes una buena atención y obtienes una buena respuesta a nivel académico que se le pueda exigir. O sea, que no es que sí se confunde, pero el diagnóstico se puede separar, pueden coexistir, pero también pueden estar separados.
He escuchado de algunas madres que he conocido en los últimos años que comentan acerca de cuando le están empezando a dar distintos alimentos a los bebés, pues las texturas, el manejo de las texturas de las texturas de los distintos alimentos, pues provoca náusea o un rechazo, pero es un rechazo que se convierte en un berrinche o algo que no es como que al bebé no le gustó, no es como que al bebé le provocó un poquito de náusea porque no reconoció la textura. Eso podría ser una forma de uno, si ve que eso sigue ocurriendo con el bebé, determinar que algo pasa. Correcto. O preguntarse. Sí, es una señal que hay que atender. Todo niño puede que en algún momento no le guste una textura y no por eso, ¿verdad?, presenta algún desorden. Y eso es normal en cada ser humano. No todo el mundo le va a gustar una textura blanda o áspera o whatever. En el caso de los estudiantes o de los niñitos que están empezando a comer y tú ves ese rechazo a cualquier tipo de textura, blanda o una textura granulosa, todo ese tipo de texturas que tú ves que sigue, que tú le presentas otro tipo de alimento y también te lo rechaza. Ahí hay que entonces intervenir. Tenemos que evaluar porque puede entonces estar ¿verdad?, afectado ese sistema táctil, ese sistema de la tolerancia a ciertas texturas y a sabores, no solamente al táctil, sino a los sabores y a los olores. Puede ser que sea de olor versus sabor. Y ahí el terapeuta ocupacional, hay una de especialidad que se llama disfagia, en donde el terapista ocupacional en conjunto con el patólogo del habla, ambos trabajan en esa área, trabajan para facilitar la alimentación en niños que tengan problemas. Puede ser que sea un aspecto sensorial o puede ser que sea un aspecto más del movimiento del alimento dentro de la boca, que ahí entraría entonces el patólogo del habla. Claro. Pero si es sensorial, ocupacional trabaja con unas estrategias específicas. Y los estudiantes o los niños que tienen algún problema de desorden sensorial, ¿tendrían algún efecto cognitivo o de retraso en el aprendizaje? ¿O pueden ser unos estudiantes que simplemente los afecta de alguna otra manera? No necesariamente el desorden de procesamiento sensorial impacta lo académico o lo cognitivo, no. Esto existe y no impacta el nivel de ejecución del estudiante en términos de intelecto. Son niños inteligentes, son niños que tienen buenas notas. Claro está, si el desorden va a impactarlos de manera tal que puede que bajen sus notas, pueden que no respondan a lo académico de una manera efectiva, pero es por el desorden que presentan de no tolerar estar sentados, no tolerar los sonidos, no tolerar las luces, no tolerar lo que ocurre en el medio ambiente. El niño que está al lado me está hablando, se cayó un lápiz, el sonido del papel, el sonido del abanico me molesta porque son hipersensibles a esos estímulos. Cuando esto ocurre, pues, ¿qué va a pasar? Su desempeño académico no va a ser bueno. Pero cuando esto se arregla, cuando se interviene, cuando se ambientaliza todo para que esto no ocurra, pues su ejecución es buena. ¿Y qué señal podría haber a lo mejor una maestra con algo como tan sutil como lo que tú estás diciendo? Porque si a mí me molesta el sonido del papel o de alguien que está escribiendo, porque el lápiz suena sobre la página. Hasta la silla. ¿Qué puede observar la maestra o el maestro? Yo digo que cada maestro, ¿verdad? Y entiendo que es algo bien difícil porque ¿verdad?, son muchos los estudiantes dentro de un salón, pero dentro de lo que le sea posible al maestro, conocer a cada estudiante y observarlo, es más bien observación, porque muchas veces desconocemos la causa del por qué el estudiante está alterado. Puede estar alterado en términos, ¿verdad?, que se enoje, que no tolere nada, que no tolere el trabajo y de repente tú dices, ¿pero qué está pasando? Y es simplemente la ropa que le molesta o simplemente en la silla, detrás hay una tachuelita que me está raspando y eso me alteró. Son cositas que son bien sutiles y yo digo que hay que mantener observación en todo y hablar con el estudiante. Hablar con ese niño, buscarlo, conocerlo y adentrarse en su entorno en términos de ver qué le está pasando.
porque si no nos detenemos y asumimos que son changuerías, asumimos que esto que puede pasarle y va a mejorar, no. Tenemos que conocer a ese estudiante y desarrollar como un perfil del estudiante inicialmente, niños que tú no los conoces hasta que vienes y lees un perfil que le diste a mamá para que te llenara. Mira, le gusta la pintura, mira, le gusta el baile, mira, es una niña que le gusta las cosas táctiles y le gusta pintar. ¿Y es usual que los maestros le den a los padres para que le llenen un perfil del estudiante? No es porque usual. eso es como algo que, más ahora que están regresando a la escuela y que tenemos que recuperar qué ocurrió en el hogar durante este año y medio, quizás sería una técnica chévere para poner en práctica. Sí, es en este semestre, ¿verdad? Aunque estemos cerrando el año, pero no importa. Sí, y para el semestre que viene. Sería ideal que cada estudiante, ¿verdad? Que se le dé a los padres un perfil en términos no tan solo de intereses, sino sensorial también, en términos de las cosas que le gusta hacer, pero que incluya el tacto, si le gusta ensuciarse, si le gusta escuchar música, si le gusta cómo le gusta a ella, al niño, si le gusta moverse o al contrario, si está quietecito. Todo ese tipo de preguntas que uno puede, ¿verdad?, recibir información de cómo procesa los sentidos. Sería ideal que el maestro lo recibiera. Incluso para papá, mamá, familia, sería interesante hacer esa reflexión para otra persona sobre sus hijos, porque lo estarían pensando de otra manera. Sí, definitivamente. Y inclusive si hasta el patrón de sueño, hasta el niño cómo duerme, con quién duerme. Y si no duerme, pues ahí tenemos una banderita, porque si es un niño que no duerme y va a una escuela sin dormir, ¿cómo va a reaccionar ese niño en el salón? O sea, que son muchas cositas que hay veces que uno no considera, y sí, entiendo que un perfil sería ideal para cada estudiante y así el maestro lo conoce más. La realidad es que yo me preguntaba mucho cuando con las capacitaciones que dábamos a los maestros, ¿qué hacían ellos para poder conocer a ese estudiante que el año pasado, pues hasta agosto de 2021 tuvieron a distancia, ¿no? Porque entiendo, de lo que recuerdo, ¿verdad? Comenzamos en agosto a distancia, empezamos en septiembre las clases, ¿verdad que sí? Exactamente. Así que cómo esos maestros iban a conocer a ese estudiante que a veces pues no podían ver, porque si tenían la pantalla de la computadora podían ver que 6, 7 alumnos, pero el resto se les quedaba al otro lado o con la cámara apagada. Y creo que estamos a tiempo para recoger ese perfil como una buena sugerencia para repensar a nuestros alumnos y repensar a nuestros hijos, ya que muchos papás estuvieron de bateadores emergentes en sus casas como maestros y aprendieron muchas cosas. Aprendieron muchas cosas de sus hijos y también de la escuela. Hay condiciones, bueno, hablábamos de que de los desórdenes sensoriales era algo que como no se hablaba tanto, vamos a decir hace 10 años quizás. Sí, más o menos. Pero una condición con la que estoy en contacto desde que soy pequeña, porque mi hermano tenía hiperactividad. Y no sé, yo no creo que sea diagnosticado así con todo nombre y apellido, pero sí en mi casa recuerdo el uso de la palabra hiperactivo. Okay. Y te comentaba ahorita que esa hiperactividad, todo el tiempo estaba haciendo ruido, todo el tiempo estaba moviéndose, todo el tiempo estaba pues con un palito o dándole a algo, y yo lo tengo muy en la memoria. Pero otra cosa que tengo muy en la memoria es que te decía, no soportaba la ropa que él decía que le picaba, ¿verdad? Okay. Casi siempre era la ropa nueva. Pero en el caso de él, pues sí, era hiperactivo y tenía también esa condición. La hiperactividad no la ha superado. Okay. Sigue siendo un adulto bien activo, que hay que sentarlo. Tienes un profesional bien exitoso, pero la verdad es que tiene un motor por dentro que va a 100 millas. Pero sí, la ropa ya se la puede poner nueva. El déficit de atención con o sin hiperactividad, ¿cuán prevalente es? ¿Cuántos niños te llegan por alguna razón u otra? Bueno, me llegan. La prevalencia como tal, ¿verdad? No tengo ese detalle ahora mismo, pero en mi caso tengo más o menos diría yo,
un 50%, diría yo, de mis de casos. los estudiantes que trabajan con... Sí, okay, tienen este diagnóstico, es mucho. Y sí, entonces en muchos casos, pues obviamente están acompañados con otros diagnósticos, como los problemas de aprendizaje, que al ser problemas específicos de aprendizaje y tener también déficit de atención es bien retante para ellos, y obviamente el progreso es lento y hay que ¿verdad? Enseñarles muchas estrategias y ayudarlos a desarrollar muchas destrezas que carecen, porque pues se les afecta la escritura, la lectura, la tolerancia, ese aprendizaje de destrezas, nuevas destrezas cada vez que pasan de un grado, pues se quedan rezagados. Pero los problemas de aprendizaje pueden coincidir o no con el déficit de atención. Sí. Pueden ser, por eso se llaman problemas específicos de aprendizaje, y son una... Es un espectro, ¿verdad? Como una cosa amplia. bien grande que puede afectar para los, bueno, sí, me imagino, para la audiencia que mayormente serán maestros, pero tenemos padres y tenemos personas interesadas en la crianza y en la educación. Pueden afectar distintas cosas, pueden afectar, pueden ser de parte auditiva o de procesamiento del sonido, porque a veces el oído es, vamos a decir, el oído escucha, lo puedo decir así, pero el procesamiento acá en el cerebro pues no va como el cableado regular. Exacto. Entonces, esos problemas le afectarían en la escuela, porque al dictarse las instrucciones o lo que ocurre en el salón, si el procesamiento no es adecuado, entonces ese estudiante tiene problemas filtrando lo que va a ejecutar, instrucciones, lo que se espera de él, la información que se le está dando. Pero hay otros problemas específicos de aprendizaje que afectan la vista. ¿Cuáles son los que más estás atendiendo ahora? Mismo, los problemas perceptuales, las dificultades de procesamiento visual son bien, yo diría que es como cada vez que yo evalúo, porque también estoy haciendo evaluaciones bastantes, pues, en cada evaluación yo evalúo lo perceptual, y hay un sinnúmero de niños que destrezas perceptuales las tienen bien bajitas. Y esas destrezas perceptuales son las necesarias para la lectura y para la escritura, obviamente, porque van de la mano. Y esa memoria, esa capacidad de memoria visual, de discriminación visual, figura y fondo, destrezas que tienes que, ¿verdad?, captar una figura de un fondo confuso, esa relación de espacio entre las palabras y entre las letras al leer, pues todo ese tipo de destrezas las tienen en rezago. Y va de la mano con lo que es problemas de aprendizaje. También las destrezas como tal de apraxia, o en términos de lo que es que no tener praxis, no tener esa planificación del movimiento, no poder ejecutar un movimiento para una respuesta. Y todo eso va de la mano con el desarrollo motor. Si uno no tiene un desarrollo motor, como estábamos hablando en la parte anterior, el desarrollo motor lo que nos ayuda es a tener un esquema corporal completo y a ver la distancia y la profundidad de mi movimiento. Y al yo ejecutar dentro de lo que es una actividad amplia de coordinación, pues todo lo que es la parte de planificación se me afecta. Un niño que los problemas de aprendizaje tienen que ver mucho con la planificación motora. Sí. Y si yo no puedo planificar, pues entonces no puedo realizar una actividad de lectura o escritura. Por eso también se evalúan esas destrezas. Y eso en todo es una gama bien amplia de cosas que se evalúan, pero las más importantes son las perceptuales, planificación motora y esa destreza también de integración visual motora. He escuchado mucho que si tú tienes una destreza en rezago, es que lo que dicen es que es acumulativo. Ajá. Y me gustaría que le explicaras a la gente, si yo llegué a primero con un rezago, de percepción visual quizás, y no me atienden en primer grado, y voy a pasar a segundo. Cuando dicen que es acumulativo, es que
es que cada vez me va a causar más problemas porque se van montando destrezas que yo tengo que aprender y se quedan cada vez atrás. hay más frustración en ese estudiante, sí, porque si no dominé una destreza perceptual, pues entonces hasta ahí llegué, entonces no voy a poder dominar la lectura, punto, o la puedo dominar a medias, invierto letras, y no aparece el significado de esa palabra, yo no lo puedo captar porque estoy leyendo un disparate, porque lo que veo no tiene sentido, y no logro la lectura, la comprensión, entonces se va a acumular esa frustración, digo yo, porque no se acumulan destrezas, se acumula todo lo que se supone que hayas logrado, no lo estás logrando. Y entonces el niño va a fracasar en esta materia. Cada vez hay más aspectos que no domina. Correcto. Y en proporción con el resto de los demás niños va a estar más atrasado. Más atrasado, más rezagado. Entonces ahí la recomendación para maestros, familia, ¿cuál sería? Sí, ahí yo digo que la intervención temprana es lo más importante y es bien triste cuando no se hace. Es muy triste cuando no se logra una intervención temprana a tiempo y el niño llega a nosotros o a otro profesional ya grande. Es cuestión de enseñarle, de tratar obviamente de intervenir con esas destrezas directamente y buscar que el estudiante identifique las fortalezas que él tiene y que trate de compensar con esas fortalezas y favorecer su desempeño a través de eso. Porque lamentablemente si llega a una edad que, por ejemplo, el agarre es una destreza que trabajamos mucho en terapia ocupacional, el agarre del lápiz. Pero yo no puedo cambiar un agarre después de los 6, 7 años. Cambiarlo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ya está esquematizado. Ya al niño es bien difícil. Tú le pones un pencil grip, tú le pones algo para que mejore el agarre, pero no lo vas a... Sale de eso y vuelve al mismo agarre. ¿Por qué? Porque ya está ahí. Y es bien difícil que el estudiante salga de algo que ya tiene internalizado, que lo deje porque ya está ahí. Y en caso de estos estudiantes que no han sido atendidos a tiempo, pues es bien difícil, pero no imposible. O sea, se trabaja identificando esas fortalezas y que continúe. Y hemos tenido así casos, yo, por ejemplo. Y a veces me frustro, pero seguimos. Bueno, pues tomen nota, audiencia, intervención temprana. Correcto. Observación, cualquier cosita que veamos que pueda hacer o no pueda hacer, usted mejor pregunte, usted mejor llévelo a evaluar, dele práctica, póngale todo a la mano a ese niño o esa niña para que pueda desarrollarse, como dijo María, al máximo, identificando sus fortalezas y si acaso hay dificultades, pues entonces trabajar con ellas desde tempranito. Exacto. Muchas gracias, María, por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a la audiencia. Nos despedimos de Contigo en la Educación. Buenas tardes.